Vini, buenos días. Esperar que los muchachos estén allí. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad. Cuando el pastor hablaba de una de las cosas importantes es de aceptar, de nosotros guardar lo que sale de nuestra boca y lo que escuchamos. Entonces, usted hoy va a prepararse y va a decir, yo vine a escuchar, a guardar y a atesorar en mi corazón. No puedo dejar pasar, dar esas felicitaciones a los papás, ¿verdad, Camacha? Eh, Mi enteras felicitaciones a los que desenvuelven este rol bastante difícil. Y bueno, estamos abiertos los papás a los que nos quieren invitar a Caronibajo, al Budare. Yo tengo mucho tiempo, no se preocupen por eso. Hoy tengo todo el tiempo para celebrar el Día del Padre. Yo quiero que antes de iniciar estemos puestos sobre nuestros pies. Quiero invitarles a que usted pueda inclinar su rostro y decirle al Señor, voy a recibir lo que tú tienes para mí. Voy a preparar mi corazón. Señor, te alabamos en esta hora y colocamos nuestros corazones prestos, listos para atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que no entendamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, haciéndonos entender, Señor, cuál es el llamado, cuál es el propósito de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Cuando el pastor me dice que me toca predicar, que me hace el llamado a la predicación de un domingo, él no me había dicho todavía qué domingo era. Mi sorpresa es cuando me dice es el Día del Padre. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! Y bueno, cuando él me dice, Misael, te toca predicar el Día del Padre, inmediatamente, sin querer, llega a mi mente mi papá biológico. Mi papá, que hoy ya no está en esta tierra, pero estuvo. Y empiezo yo a recordar, sin querer, empiezo yo a ver la ausencia que mi papá tuvo en mi vida desde mi niñez. Pero también, después de adulto, logré hacer lazos muy fuertes, lazos muy amorosos con él hasta el día de su muerte. Papá muere justo cuando inicia la pandemia. Papá muere de COVID. Muchos dirán, él era mecánico, ahora Misael es mecánico, llevaba una relación excelente, pero no. Papá y yo logramos limar muchas asperezas cuando maduramos, pero sobre todo cuando le di paso al perdón. Y allí se basa, y con esto quiero iniciar, con sus imperfecciones, con sus tolerancias, con sus, eh, pudiésemos llamarlo, incomodidades, como la llevamos todos los padres, y sus errores. Aún así, yo sabía que él me amaba, pero también sabía y también aprendí dos cosas. En este momento, en el día de hoy, aprendí que él fue el padre para mí, un padre eternal para mí. Pero ¿quién soy yo para mis hijos el día de hoy? Eso me hace un llamado. Y empiezo a investigar y empiezo a investigar. Y bueno, no está mal que investiguemos un poco de el significado de ser padre. ¿Qué es ser padre? El padre es, en un contexto biológico, aquel ser vivo de sexo masculino que ha tenido una descendencia directa.
Existen algunas perspectivas, y yo quiero mencionarlas hoy, no las voy a enumerar, pero que entendamos que esas perspectivas son establecidas por nuestra sociedad, o sea, por la humanidad. ¿Cuál de estas son? Un padre biológico, un padre adoptivo y un padre que asume una responsabilidad porque, bueno, conoce a una pareja, conoce a una mujer que ya tiene otros hijos o viceversa. ¿Y cuál es la diferencia de este padre biológico al padre adoptivo? El padre biológico es el hombre que construye, que contribuye con la mitad de la carga del ADN. Ya sabemos que es un padre biológico. Sabemos que el padre de crianza es un hombre que asume con cuidado la educación de un niño, sin tener nada que ver biológicamente, no hay ADN allí. ¿Y cómo nos ha enseñado este sistema que se enlaza ese amor con un padre de crianza? Ese lazo se forja, se funde cuando nosotros vemos a nuestros hijos cometer errores, los vemos con alegría y aún cuando no sea mi sangre, empiezo a tomarle cariño, empiezo a compartir con él y el estar día tras día, llevarlo al colegio, llevarlo al preescolar, ver cuando se enferma, eso me hace estrechar y hacer un lazo muy importante entre el niño y el padre, o la niña y el padre. Pero ahora yo quiero darle 3 razones y vean la diferencia de las debilidades de este tipo de paternidad. No todo es color de rosa. El hecho de que un padre sea un padre amoroso o venga un padre que sustituya al que se murió, al que no está, al que se fue, no significa que todo es color de rosa. Yo quiero que usted entienda que hay algunas debilidades en esta sociedad conforme a la paternidad, permitiendo, permitiéndonos ver a través de algunas experiencias que el padre biológico, bueno, hizo su trabajo, contribuyó, da su ADN, pero algunos desaparecen, algunos ya no están. En algunos casos, pues muere, en otros, pues abandona, como dicen por allí, abandona el coroto y se va. Y no asume la responsabilidad porque considera que fue un error, que no está listo, que, que le falta madurar, que tiene una vida por delante. Y eso lo hace a él ausentarse de la vida de un niño, no solo de una responsabilidad, porque es que al principio ese es el detalle, nosotros lo vemos solo como una responsabilidad. Ahora vamos a ver la diferencia de un padre adoptivo, pero ¿cuál es su debilidad? Hay veces que el padre adoptivo, tanto la mujer como el hombre, trazan una idea, una perspectiva de cómo va a ser la familia. Bueno, yo quiero adoptar un niño catire, yo quiero adoptar un niño negrito, yo quiero adoptar un niño que, que sea futbolista, que sea beisbolista, es que sea inteligente, ¿verdad? Y no preveo algunas cosas que van a suceder en este camino. Entonces, esa perspectiva o esa idea que yo tenía, entonces muere, se rompe y desisto de la tarea. Y lo que corresponde como una responsabilidad, termino evadiéndola y el niño queda en un profundo dolor y en un vacío muy grande. Entonces, hay hay otra manera de ver cómo el modelo correcto de ser padre no está establecido en esta sociedad. Vemos la crianza. ¿Cuántos, no sé, de ustedes tuvieron un padre fuerte, un padre con carácter, verdad? Que corregía y yo recuerdo que papá nos miraba
Y con solo mirar, ya yo estaba llorando en el cuarto. Hoy en día les cuento un secreto. A mí se me salen los ojos de mirar a Hannah y Hannah no me hace caso. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? ¿Cuántos no tuvieron ese padre que con solo agarrarse el cinturón ya uno estaba llorando? Hoy en día nosotros le llegamos al tema de pegarle a nuestros hijos y aún nuestros hijos no lloran. No sé a cuántos les ha pasado. No me levante la mano. Pero no vamos a encontrar en el trayecto de la historia humana un padre sin igual. Pero sí vamos a encontrar un ejemplo acá. Un ejemplo genuino, un ejemplo distinto, un ejemplo que nunca nos va a abandonar, que cumple su promesa. Yo le voy a invitar a usted que usted esté buscando en Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 1, y por eso le colocamos este título, Ahora que soy padre. ¿Cuál debe ser mi función? Hoy usted siéntase dispuesto, siéntase cómodo como papá. Va a haber algunas cosas que nos van a confrontar, pero también vamos a aprender, a disfrutar de cómo Dios nos dice que tengamos que ser padres. Ya vimos algunas experiencias humanas, el padre adoptivo, el padre de crianza y el padre biológico, pero aún en esos tres, por muy bueno que sean, siempre hay una falla. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció, perdón, porque no le conoció a él. Vuelvo y lo repito. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El apóstol Juan expresa claramente un amor inmenso y está establecido aquí en Primera de Juan. Pero nos muestra detalladamente ese padre que, que más allá de ser un padre de crianza, de ser un padre adoptivo, es el padre también que nos creó. Este creador nos dice que si usted acepta a Cristo como su único y fiel Salvador, más allá de la creación, Él te brinda una paternidad hermosa, con un amor increíble. Entonces, ¿por qué no le conoce la humanidad? ¿Por qué no le conoce? Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Si usted se siente hijo de Dios, significa que usted creyó en Cristo como su único y fiel Salvador. Pero ahí está el detalle. Dios nos muestra a través de Primera de Juan que su amor es inmensurable. Es un primer punto. Entonces, el padre, un verdadero padre, debe amar inexplicablemente. No entiendo, no sé, no sé por qué, pero un padre debe amar. Esa es la pregunta más grande que un padre se hace, porque amo. A veces tomamos el rol, a veces tomamos la tarea sin saber por qué. Entonces, para saber por qué, que lo vamos a ver al final y no me voy a ir adelantando, usted tiene que entender que un padre debe amar. Si no hay amor, no es nada. Un padre instruye. Proverbios, los que tienen proverbios, los que tienen Biblia pueden acompañarme. Proverbios 22,
Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en sus caminos, y aunque fuere viejo no se apartará. Lo primero que hay que ver aquí es saber qué es instruir. Instruir es enseñar y adoctrinar. Tan sencillo como eso. Enseñar y adoctrinar. Enseñar a nuestros hijos cuál es el bien y cuál es el mal. Pero ojo, no es nada más hasta allí. Hay que enseñarle a nuestros hijos también a crear una relación, primero con el Padre y segundo con nosotros. Una vez que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a aceptar a Dios, nuestros hijos también van a tener un impacto de manera positiva en su crianza, este hecho. El camino que se refiere acá, este proverbio, se refiere a un camino recto. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos un camino de rectitud, un camino de justicia, conforme a las leyes de Dios. Quiere decir que aun cuando el mundo nos presenta diferentes estrategias, porque si las hay, usted va a un psicólogo, usted va a un psiquiatra, y sea que usted tenga el problema, o sea que su hijo tenga el problema, el psicólogo le va a dar a usted algunas herramientas. Y el psicólogo va a empezar a decirle, usted puede hacer esto, trátalo con más cariño, no lo golpees. Una vez me dijo una psicóloga, cuando tú quieras corregir a un niño, tú bajas hasta su estatura. Si el niño es pequeño, tú te agachas y tú lo miras a los ojos para que él no tenga cómo distraerse. Eso es una estrategia. Pero cuando yo aplico la estrategia de Dios, es una cosa totalmente diferente. Y es lo que yo quiero que usted entienda, que usted atesore en su corazón. Si yo debo instruir a mi hijo, yo debo ver que yo debo guiarlo por el camino del bien. Que yo tengo que enseñarle, no es solo, no metas el dedo en el enchufe. No es solo, por lo menos Hannah tiene una cosa ahorita que todas las puertas de la casa la tira. Y por más que le digamos que no, ella sigue tirando y golpeando las puertas. Pero esto no se trata de una corrección solo humana. Al momento, usted no verá un resultado, pero cuando él fuere viejo, ahí es donde usted va a ver el resultado. Ojo, otra cosa. Esto no significa que vamos a privar a nuestros hijos de gozar su infancia. A veces nosotros queremos instruir y queremos aplicar la palabra de Dios, pero ojo, Dios es un Dios de amor y queremos nosotros aplicar algo que ni siquiera nuestros padres, por muy fuertes que fueron, queremos quitarle el juego, queremos que no griten. ¿Eh? A mí me pasa, hay una cosa muy, muy fuerte que los gritos me atormentan. ¿Eh? Pero no puedo pretender quitarle a mi hija, aun cuando yo tenga que instruirla, quitarle esa infancia. Hay una parte de nuestros hijos que nosotros no logramos entender y es el explorar. Y se evidencia en muchas etapas diferentes. Se evidencia cuando gatean y tienen una etapa muy diferente. Se evidencia cuando caminan y tienen una etapa muy diferente. Y también se evidencia cuando son adolescentes que tienen una etapa muy diferente. Pero las tres etapas nuestros hijos van a explorar. Algunos explorarán colocarse cosas en la boca porque no saben qué significa. Pero los que son adolescentes, ¿cómo exploran? Yo les hago el llamado hoy de que nuestros hijos quieren explorar, los que son adolescentes, discotecas, el internet. Y hay muchas cosas allí que pueden sustituir nuestra instrucción. Así que no se me duerma, no me pestañee, no me baje la cara, porque esto es con usted. Usted hoy vino con un propósito. Dios le permitió venir con un propósito. Dios nos permite asumir un rol como padre y aquí tengo una instrucción. Ahora, una cosa que siempre
es un tabú como padre. Un padre disciplina. Vamos a ver qué dice Dios. Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Y aun cuando un padre disciplina, no es castigo. La disciplina no es castigo, son hábitos. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. El Señor que ama a nosotros nos ama inmensamente y aún así nos azota, aún así nos corrige. Entonces, vuelve y repítalo conmigo allí sentadito. La disciplina no es castigo. La disciplina es hábito. Repítelo conmigo. La disciplina no es castigo, son hábitos. Entonces podemos entender que desde el principio voy a instruir a nuestros hijos, voy a amar a nuestros hijos y también voy a disciplinarlos. Dice Hebreos 12:6, los que puedan acompañarme, dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota, y a todo aquel que le recibe como hijo. Si el Señor, que es todopoderoso, que es grande en misericordia, que es amor, te disciplina a ti, ¿por qué tú no vas a disciplinar a tus hijos? Vamos entendiendo cómo el Señor nos plantea que debemos ser padres. Ahora, hay un orden, y ese orden yo quiero que usted lo recuerde al final, es un orden cronológico. Y es importante. Primero ama, segundo instruye y tercero disciplina. Podemos ver que en estos dos textos, tanto en Hebreo como en Proverbios, a menudo esta experiencia de, de disciplina a nosotros nos golpea, mucho nos golpea. Es una forma de sufrimiento como nosotros la vemos, de adversidad. A veces pasamos por situaciones siendo hijos. Ojo, este es el papel del hijo. Pero el Señor sabe que el fin de esta adversidad, que el fin de esta corrección, de este instruir, es, es un fin agradable. Entonces quiere decir que aun cuando yo le inculque hábitos a mi hijo y lo discipline, no significa que lo estoy dejando de amar. Usted tiene el deber de disciplinarlo, porque de allí depende su vejez. Hebreos 12:6, el mismo 6, pero ahora lo vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces soy hijos, ¿qué dice allí? Bastardos. Ahí está la consecuencia de no disciplinar a nuestros hijos. ¿Y en qué se convertirán? Allí tenemos que tener mucho cuidado. Es el tabú que tenemos todos los padres cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestros hijos se nos descarrilen, pero no queremos disciplinarlos. Pero tampoco queremos que nuestros líderes, que nuestros pastores, que los que están alrededor nuestro nos digan qué está mal o qué está bien. Y allí es donde yo los invito. Recordemos, un padre ama, un padre instruye y un padre disciplina. Si un hermano se acerca a usted o a mí y me dice, yo recuerdo, antes de yo decir lo que voy a decir, yo recuerdo claramente en la iglesia Jesucristo es Amor, cuando yo era pequeño, siempre estaban esas hermanas de avanzada edad que nos decían, no corra, no toque no sé qué, no el micrófono, no las cortinas. Y sobre todo cuando había Santa Cena, a mí me encantaba, porque al final de la Santa Cena, el pan que sobraba, nosotros hacíamos una filita
Y en esa filita nosotros esperábamos, y eso era con ansias, sentirnos parte de la Santa Cena, ¿ve? Pero a pesar de esa disciplina que las hermanas nos imponían, había un premio. Y ese premio hacía, yo recordaba que ese premio hacía que mientras los hermanos, los diáconos estaban pasando para entregar y nosotros veníamos con el desorden de la escuela dominical, eso nos hacía entender que debíamos frenarnos. Eso en el caso de los niños que han crecido en una iglesia, ¿ves? Pero no quita el hecho de las tentaciones de este mundo. Entonces, no me pierda el hilo. El padre ama, instruye, corrige y disciplina, pero un padre también provee. Y creemos que la provisión solo es financiera, que la provisión que el Señor nos manda en su palabra es que, bueno, yo debo dar los útiles escolares, debo dar la medicina. Hoy en día dice la gente que es un lujo enfermarse y aún así el Señor le da a usted para que usted provea su casa. Yo le voy a invitar a que usted esté buscando Mateo 7, del 8 al 11, y ahí vamos a ver qué nos enseña el Señor acerca de la provisión. El Señor es muy bueno. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces entendemos que debemos proveer y que aún siendo buenos, que aún siendo malos, perdón, el Señor nos ve que damos buenas dádivas. Pero tenemos una tarea más grande, hermano. Yo sé que es grande, yo sé que el peso es muy, muy grande. Y ahora es proveer a nuestro hogar y a nuestra familia de un crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros proveemos un crecimiento, un ambiente espiritual? Cuando solo el niño, bueno, el Señor me dijo a mí, ama y corrige. Yo lo abrazo y yo lo grito. Y con eso basta. Entonces yo vengo, traigo la comida y también proveo, ya, está listo mi trabajo. No, no es así. Cuando el Señor te demanda, porque es un deber que tú adquieres, cuando tú te casas, tú, por más que uses métodos anticonceptivos, siempre, siempre va a estar la posibilidad de salir embarazado. Y es algo muy hermoso porque si usted no lo quiere y Dios sí, hermano, ahí es donde uno le toca asumir esa responsabilidad, pero viene con todo el paquete. Aun cuando yo no quiera, el Señor sabe qué capacidades tengo. El Señor quiere moldearme y el Señor me dice a mí, padre, tienes que amar, padre, tienes que instruir y padre, tienes que corregir, tienes que disciplinar, pero también tienes que proveer. Y yo estoy confiando en ti, que a esa creación que yo te di, tú la vas a proveer de conocimiento. Entonces quiere decir que cuando nuestros hijos crecen y por muy cansados que yo esté de todo el día de trabajo y toca hacer una tarea, tengo que sentarme en mi hijo porque ya vi que debo proveer conocimiento espiritual y crecimiento espiritual, pero debo ayudarlo. A veces decimos, no, con que tú tengas un 12, el resto, ¿cómo es que dicen por allí? El resto es un regalo, ñapa. Resulta que no, yo debo siempre, ojo, sin excederme, siempre cultivar en mis hijos que aprendan más, que adquieran conocimientos, que salten esos retos que este mundo coloca. Es una de las formas más difíciles. El tercer punto es instrucciones para los padres de hoy. Y ahí está el dilema y el meollo de la cosa.
cómo debo ser un padre hoy. Tenemos varias experiencias. Ya le di una experiencia humana, que es la experiencia biológica, la experiencia adoptiva y la experiencia de crianza. Y podemos buscar en la Biblia, y yo puedo solo enfatizarme en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cómo fue Jesucristo y cómo Dios los amó. Y vengo y yo digo, dejad a los niños venir a mí porque de tal es el reino de los cielos, y hasta allí creo y considero que es solo mi llamado. Pero hoy, ¿qué puedo hacer para yo mejorar? Y aquí les quiero invitar a Efesios 6, versículo 4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina e instrucción del Señor. Aquí debemos detenernos un poquito y saber que la instrucción es sin la ira. A veces queremos corregir, a nuestros hijos con molestia, con ira, con enojo. A veces queremos disciplinar a nuestros hijos pagando la molestia que tenemos con nuestras esposas o con nuestros padres. A veces discutimos como pareja y no puede ser un secreto porque todas las parejas discuten. Entonces discutimos como pareja y nuestros hijos pagan los platos rotos. A veces tenemos una herida que dejó papá, como el mío, que ya se fue, pero usted tiene uno. Si usted tiene uno hoy y no le habla, entonces su hijo padece de eso, carece de eso. Porque ese fue el ejemplo que Caracas dio. Ese fue el ejemplo que yo tuve. Pero Efesios 6 nos dice que lo instruyamos, pero que sin ira. Este versículo no solo nos habla de evitar las acciones. Y usted puede ver, no, pero le está hablando solo al hijo. Y tenemos que evitar que nuestros hijos, crearle una amargura a nuestros hijos, crear que no ser enfáticos en que nuestros hijos se molesten. Pero cómo yo estoy fomentando las bases sólidas en la fe en Dios, en mi hijo, instruyéndolo. Si yo estoy amando, si yo estoy instruyendo, si yo estoy disciplinando, si yo estoy proveyendo, el hecho de ser un padre hoy y debo instruir sin ira, y estoy mencionando todas estas cosas para que usted entienda que en medio de todos estos parámetros que el Señor nos deja, debo crear una base sólida en mi hijo. Y una base que es muy difícil hoy en día. Y es una base de fe. Es una base muy difícil. ¿Por qué? No, hijo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dices a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Y con eso basta. De Biblia yo creo que todos sabemos algún texto. Y queremos aplicar en nuestros hijos esa misma teoría. Y venimos y le decimos un versículo, pero ¿cuántos de nosotros nos sentamos a orar toda la noche con nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a explicarles? Hay una etapa que ellos no logran entender mucho, pero hermano, aunque sea amén, aprenden a decir. Si usted ora todas las noches, yo les aseguro que el niño o la niña, aunque sea amén, aprenden a decir. ¿Qué niño? No tenemos que pelear para que pida la bendición. Y llega un momento que le pide la bendición hasta la silla, ¿verdad? Y cuando usted lo saca, vamos para que le pida la bendición a su abuela, el hijo no lo hace. Así mismo pasa aquí. Si nosotros no proveemos el crecimiento espiritual en nuestros hijos, nosotros vamos a tener unos hijos que ni siquiera en su vocabulario tienen un amén. Pero sí saben cómo desbloquear el teléfono. Y Hannah es una cosa muy tremenda. Hannah ya sabe que con mi cara se desbloquea. Y Hannah me pone el teléfono aquí en la cara para que yo se lo desbloquee. Entonces, sabe desbloquear un teléfono, sabe jugar, asocia cuál es el juego, porque se meten, buscan el menú y ya por el signo, por los colores, ellos saben cuál es el juego, cuál es la galería. Pero somos incapaces
o no nos hemos dado la tarea de enseñarle a nuestros hijos a decir amén. Y todos sabemos qué significa así sea. Y es la palabra más corta, la tomo como ejemplo porque es una palabra corta. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí está el fundamento de lo que yo estoy hablando. Si nosotros detenemos el castigo, detenemos la disciplina, detenemos la instrucción, aborrecemos a nuestros hijos. Entonces, de pasar a amarlos, nos convertimos en, en partícipes y no estamos creando unas bases sólidas sobre ellos. Sí es fundamental la educación cristiana. Yo soy fiel creyente de la educación cristiana. Cuando llegó Oanza, no recuerdo en qué año, la hermana Luzmila sabrá. Cuando llegó Oanza a Barinas, Oanza estremeció Barinas, yo lo voy a decir así. Yo recuerdo que Oanza habían niños de todas las edades, había un manualcito verde que ni siquiera no entraba a Chispa, era antes de Chispa. Pero qué impacto tan fuerte tuvo Oanza en Barinas, que yo me he encontrado gente que me saluda y me dice, ¿tú ibas a Oanza? Y no lo conozco porque haya estudiado conmigo, porque hayamos trabajado juntos, sino por Oanza. Entonces quiere decir que hay una importancia muy grande en la educación cristiana. Y a veces, como iglesia, como padres, dejamos a un lado esa educación cristiana. Y sí, yo tengo que enseñarle a mi hijo matemática, geografía, cuáles fueron sus gobernadores, cuáles fueron sus alcaldes. Yo debo enseñarle esas cosas, debo enseñarle a manejarse en este mundo, pero siendo un padre de hoy, tengo la tarea de enseñarle, de instruirlo en la educación cristiana. Si usted no sabe mucho de educación cristiana, en esta iglesia hay bastantes personas que saben. Hay gente preparada. Proverbios 20, capítulo 20, versículo 7. El justo anda en su integridad. Dichosos son sus hijos después de él. Un padre tiene que ser ejemplo para sus hijos. No basta con solo reprender o decirle, no cometas mis errores. Y aquí está, lo dice Proverbios. Entonces, amamos, instruimos, corregimos, disciplinamos, pero también tenemos que ser ejemplos. Tenemos la tarea de ser ejemplos. Y aquí es donde viene lo difícil. Cuando a usted se le sale una mala palabra y dice ser cristiano, pero se le olvida que el pequeño que está atrás sentado es su hijo y que es una esponja, ahí está el problema. Suena pequeño. A veces mentimos y no vemos que está alguien allí viéndome. Y es lo importante. Y esto, hermanos, yo no quiero que usted se sienta aludido, ni los que me están viendo puedan sentirse que estamos regañando. Esto es una espada que corta para allá y corta para acá. Porque no hay un hombre perfecto, no hay un padre perfecto, pero para esto vamos. Por más experiencia, por eso quise empezar con la experiencia humana, porque la parte biológica o los estándares que el mundo crea es que, bueno, un matrimonio se desestabilizó y puede sustituirlo otra persona, ¿verdad? Pero en ese vacío, esa otra persona viola, causa dolor, causa más separación o te aleja de tu hijo. Entonces, en el caso de los padres solteros, aquella persona que va a llegar, yo tengo que tener cuidado, porque también va a ser ejemplo. En el caso de las madres solteras, yo tengo que entender como hombre que si me voy a acercar a ella, tengo que tener cuidado, porque por mucho que yo no sea el papá biológico y no quiera asumir todavía la responsabilidad,
y eso pasa muy a menudo, yo estoy dándole un ejemplo, inevitablemente él me va a ver como una figura paterna. Que no hay lazos todavía, chévere, pero hay una figura. Proverbios 4, versículo 1. Proverbios 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Nosotros podemos decir, ese texto bíblico es para los niños, para los hijos. Y bueno, yo sí, yo también soy hijo. Y tengo que tener cordura, tengo que entender que hay un padre que enseña, pero ahí está la razón, en la primera parte. La enseñanza de un padre. Sí, llama a nuestros hijos a que tienen que estar atentos, pero ¿qué estoy dejando yo? Yo me debo preocupar, ¿qué estoy dejando? 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, cuando un padre provee, tiene toda la responsabilidad entera, económica, social y espiritual. La más importante es esta, la espiritual. Un padre debe entender que el alimento espiritual es indispensable. Puede faltar la mantequilla en la arepa y nuestros hijos van a comer y no se van a morir de hambre, les aseguro que no. Hay niños en África que comen una sola vez a la semana y a veces creemos que porque en nuestra casa no hay el llamado potecito riqueza, somos los peores padres del mundo. Y le inculcamos tanto esas cosas a nuestros hijos que el hijo va pasando por una vitrina en El Dorado, en encima, en el centro, y me manipula tanto que yo llego a creer que porque no compro, no me motivo a comprarle lo que él quiere, yo soy un mal padre. Entonces yo también tengo que saber cuáles son mis límites como padre. Si el Señor te da, es misericordioso y vemos a Dios como Padre. Él es misericordioso, Él nos ama, Él nos disciplina, nos corrige. Pero si usted pide, eso no viene como una varita mágica. Es decir, el Señor va a otorgar las peticiones de nuestros corazones. Pero no es una varita mágica donde el Señor le dice, Edgar, ¿tú quieres un carro? Y lo tienes afuera. Yo les voy a comentar una pequeña historia rapidito. Yo recuerdo hace como 3 años, estaban haciendo por la compra en una venta de repuestos, por la compra de no sé cuántos artículos, tú participabas para un televisor y otros artículos. Y yo vengo y le digo a mi esposa, Señor, yo quiero ese televisor de 52 pulgadas. Y yo ya me veía en mi sala con el televisor de 52 pulgadas. Señor, yo compro todos los días ahí, algo yo me tengo que ganar. Señor, ayúdame. Y mi esposa se debe reír porque sí, a mí me llamaron. Hola, Misael, ¿cómo estás? Ah, ¿qué más, papá? ¿Cómo te va? Bueno, acércate por aquí, que no sé qué. Y estaba la publicidad, un tipo así, Vladimir Burgos, con las cosas de inflables. Y ahí me atendieron y no sé qué. Y yo hablando por micrófono y yo alegre y yo diciendo, no, sí, voy a darle no, esta gente atiende buenísimo, esta gente es lo mejor, el mejor repuesto usted lo consigue aquí. Y yo me uní a la publicidad. Yo ya me veía con mi televisor. Pues resulta que no, hermano. Resulta que me tocó un juego de dados y herramientas. Y yo decía, más trabajo. Entonces, yo quiero el televisor, pero el Señor me dio las herramientas por algo. Entonces, no puedo contemplar, solapar o dar todo lo que nuestros hijos piden. Entonces, tengo que entender mis límites. Yo quería el televisor, pero Dios me dio las herramientas.
Después, con las herramientas, tú te compras tu televisor. Me imagino que eso diría el Señor. Primera de Timoteo 5:8. Ya alguno no provee para los suyos, y después creo que ya leímos este, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, sí están atentos. Hay una pregunta bastante importante, y es, ¿qué nos corresponde a nosotros hoy como padres? ¿Qué me corresponde hacer a mí? No importa el ayer, no importa la crianza, no importa que a mí no me dieron. En estos días escuché por allí que decían, ay, a mí no me compraron ese juguete y yo se lo compro a mi hijo porque como a mí no me lo compraron, yo sí se lo doy a mi hijo. No está mal, no está mal. Pero en términos de disciplina, instrucción, crianza, amor, no aplica, no aplica esto. Hay una generación que yo sé que, por lo menos mi abuelo contaba, que en su niñez su papá le daba una escopeta y lo llevaba al fondo del fondo, valga, y lo llevaba a la sabana y tenía que cuidar el maíz y el ganado del tigre. Esa fue la infancia del abuelo. Por eso el abuelo, cuando usted venía y hacía un avioncito de papel y lo tiraba, y usted veía que el abuelo venía ya con la pala y el machete en la esquina, y usted tiraba el avión, ¡fua! Yo recuerdo que uno tiraba el avión para encima del techo, porque ahí el abuelo no va a conseguirlo. Cuando el abuelo se montaba en el techo a las 2, 3, 4, 5, 6 semanas y conseguía las peloticas de papel, las pelotas de bolsa y los avioncitos de papel, nos llamaba a todos, incluyendo una generación que fue mi hermano Avi. Y yo sé que aquí, tal vez el hermano Juan Gudiño, tal vez el hermano Carlos, vivieron esa situación donde ni siquiera un avioncito de papel. También recuerdo que cuando íbamos a la iglesia, mi mamá siempre, y yo le doy gracias a Dios por mi mamá, aunque no estuvo papá, estuvo mamá. Mamá nos decía, tome agua aquí, vaya al baño aquí. Y cuando usted va a la iglesia, usted se sentaba y eso parecía que le echaran pegaloca a esas bancas. Yo no me movía, no me tenía que mover. Ay de mí, si yo me movía. Yo me tenía que quedar en esa banca. Y aquí estoy. Aquí estoy, hermano. No me falta nada. Tengo los 2 brazos, los 5 dedos de cada mano. Tengo mis 5 sentidos bien activos. Y, y bueno, aquí estoy. Yo recuerdo que si yo me movía de la silla, eso era un regaño seguro en la casa. Suena inevitable. Hay un modelo de padre que nosotros obviamos muchas veces. Y ese modelo es el modelo de paciencia, el modelo de tiempo. Ese modelo de tiempo y paciencia es cuando nos sentamos con nuestros hijos a escucharlos. En el caso de nosotros, Jenny y yo, pues Hannah no habla muy bien, pero aquellos padres que sus hijos tienen una vida en la escuela, van al voleibol, van al fútbol, van a música y regresan, sus hijos quieren contarles algo, hermano. Yo le invito a que usted pueda pacientemente y con tiempo junte esas dos cosas. Por muy mayor que usted sea, avanzado en edad, o por muy joven, el llamado es igual. Aquí no hay que no, que usted es muy viejo, que usted no entiende, que usted se cansa, que es medio fantasioso lo que él me cuenta, pero escúchelo. En ese escuchar es donde usted va a analizar cuáles son sus amistades. En ese escuchar es donde usted va a analizar qué está haciendo él, cuándo miente, cuándo no miente. En ese analizar, usted va a comparar la historia. ¿Cuál historia? La que usted ve en la boleta y lo que él le cuenta.
En la boleta sale que es un niño que habla mucho. Ah, pero ¿por qué habla? ¿Por qué hablan más en la escuela que en la casa? Siempre usted ve en la boleta, es un niño que termina rápido. Hace poco me llamaron porque Oliver tuvo un impasse en la escuela, pero en la boleta dice que el niño se porta bien. Y fue de un momento a otro el cambio. Pero yo me siento con Oliver en esa etapa a corregir, a escucharlo. Ese es el llamado que yo les hago hoy. Tenemos paciencia y tenemos amor, tenemos disciplina, tenemos esa cantidad de cosas que ya he ido mencionando. Hay un aspecto, hermano, que yo sí quiero que nosotros nos veamos frente. Y es que si usted no toma la batuta de su hogar, de sus hijos, hay algo que sí la va a tomar. Y es el sistema, es el internet, es las redes sociales. Si usted no le presta atención a su hijo, si usted no le tiene paciencia, no le dedica por aquí, sí va a haber alguien que le va a dedicar tiempo. Yo no sé si usted estaba en una prédica que tuvo la hermana Lucía, donde ella mencionaba una película y también mencionaba algunos parámetros que los padres dejaban a un lado y no le prestaban atención a sus hijos y sus hijos buscaban ese amor, esa genuinidad, esa atención en el internet. Y acabó de una manera fatal. Los que salieron de aquí y vieron la película, se pudieron dar cuenta. Entonces, hay un desafío que está impidiendo que nosotros desempeñemos este sagrado rol. Hay que verlo de esa forma, es un sagrado rol. Es un mandato para ser padres con algunos argumentos, pero muy bonito al final. Entonces, quienes son padres saben la tarea importante que tienen. Si usted no se ha hecho el llamado, si usted no ha reflexionado, hoy es un día para celebrar, sí, ¿por qué no? Hoy es un día para ir a comer, sí. Por allí decían que no queremos más boxer ni medias. Nosotros también queremos que nos lleven a comer, sí, pero, pero yo le invito a que usted pueda reflexionar el día de hoy. Póngase sobre su pie. Todos los padres, llame a sus hijos. Bueno, los niños todavía no han venido ya. Abrace a su esposa, agárrele la mano. Y yo le vamos a orar. Ah, vienen llegando. Chicos, acérquense a sus padres inmediatamente. Los que aún no tienen hijos, vamos a orar para que el Señor intruya y en el momento que llegue esa etapa, pues usted sepa cómo se va a manejar. Y los que ya tenemos, pues hoy vamos a pedirle, vamos a reflexionar, vamos a buscar cómo debo ser yo un buen padre. Aun cuando a mí no me lo hayan enseñado. Usted quiere saber cómo Dios nos ama, aquí está. Usted quiere saber cómo Dios nos corrige, aquí está. Si usted no entendió algo hoy, está el pastor, está el hermano Juan, está Carlos Pérez, está Juan Gudiño, está Égaro. Cada uno de estos hermanos puede ayudarle con un texto bíblico que nos diga cómo debo ser un buen padre. Antes de orar, yo les voy a mencionar un nombre y es David. David fue un muy buen rey, fue excelente rey, pero un pésimo padre. Y dice la Biblia que David era acorde al corazón de ¿quién? De Dios. Entonces, yo puedo ser la estrella, yo puedo ser el mejor trabajador, yo puedo tocar la música, puedo tocar la guitarra, puedo tener una voz especial, pero si no soy padre, no cumplo uno de los roles importantes que el Señor ha dejado. Incline su rostro y reflexione. Invito a que usted pueda reconocer. Esto se trata de reconocer cuáles fueron sus errores durante este tiempo
algunos errores que tal vez no los vi, tal vez no los sabía, tal vez no me lo enseñaron. Pero ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué oportunidad me da Dios para que yo asuma esta batalla? Porque es una batalla fuerte en proteger, en proveer, en disciplinar, en corregir a nuestros hijos. Haga esa introspección. Busque la manera de ver en qué usted fracasó. Pero no se sienta que no hay salida. Aunque yo haya fallado como padre, sigue habiendo una salida. Aunque yo no haya sido el mejor padre atento o el padre amoroso, a mí no me enseñaron a demostrar afecto. Yo soy un hombre serio, un hombre que no abraza, un hombre que no besa, tal vez militar. Pero le aseguro que si usted coloca esas cosas delante del Señor, Dios empezará a obrar. Pero usted tiene que humillarse. Ojo, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Si usted quiere ser un padre ejemplar para sus hijos, usted tiene que creer en Cristo. Si no, usted simplemente, como al inicio, va a ser un padre adoptivo, un padre de crianza, un padre biológico, que sí da amor, pero si no tiene el amor de Dios, es muy difícil enfrentar los retos que lleva esta tarea. Señor, en esta hora te damos muchas gracias. Te alabamos, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces. Hay una tarea inmensa, una tarea grande, una tarea titánica, Señor. Es ser padres. Señor, acá nos presentamos los padres de Iglesia para la Familia. Padres imperfectos, padres con errores, cosas que hicimos que nos marcaron, Señor, o que nuestros padres no estuvieron, Señor. Hoy te pedimos perdón y queremos soltar esto, Señor. Queremos que tú corrijas, queremos que tú disciplines nuestras vidas primero. Y queremos guardarlo en nuestro corazón. Por más que mi papá haya sido duro, por más que mi padre no me haya dado amor, ayúdame a entender cómo debo amar a mis hijos, Señor. Cómo debo dedicarle tiempo. ¿Qué tan sabio tengo que ser, Señor? ¿Cuáles son tus estrategias? No solo las estrategias que me plantea este sistema, sino las tuyas, Señor. ¿Cómo debo instruir? ¿Cómo debo enseñar? ¿Cómo debo corregir sin ser su enemigo? Señor, ayúdame a sustituir cualquier persona que esté tomando mi papel. Señor, ayúdame a sentirme con paz de que aunque yo no haya sido el mejor, hoy tú me das la oportunidad de reivindicar. Hoy tú me das la oportunidad de cambiar. Hoy tú me das la oportunidad de amar a mis hijos, de corregir a mis hijos como tú quieres, con sabiduría. Y sobre todo, Señor, creando un ambiente espiritual en mi casa, llevando a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a amarte cada día más, a decir ese amén, que es la palabra corta, Señor. Instruye al niño en tus caminos para que cuando fuere viejo no se aparte. Eso dice tu palabra. Yo quiero ser ese padre. Escucha la voz de cada uno de estos hermanos. Escucha la voz de cada uno de estos caballeros que hoy dice: Señor, he fallado, perdóname. Señor, no corregí a tiempo. Señor, no escuché a tiempo.
Señor, yo sé que mi Redentor está aquí para salvarme, para hacerme cambiar, para enseñarme. Estoy dispuesto. Señor, cada uno de estos padres, ayúdale a estar dispuesto a cambiar, dispuesto a ser feliz y a dar la felicidad que tú das. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.